Daremos. Gracias.
Recording in progress. Muy buenas noches, estimados maestrantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Ya tenemos el uso compartido de la pantalla, entonces ya van a poder ingresar, ya van a poder ir viendo el material que he preparado para ustedes. Y adicionalmente, hemos tenido algunos inconvenientes con el tema de lo que es lo que se ha subido, ¿no? La información y bueno, la bibliografía y todo lo que yo les había compartido para que ustedes puedan tener ya el material suficiente, tanto para ir pues haciendo acopio de ese material como también para que puedan ir realizando, ¿no? Los diferentes trabajos que vamos a ir dando. Sin embargo, estimo que ese inconveniente pues lo resolveré hasta el día de mañana, que por cierto también tenemos clase, ya saben que las clases son los martes y los sábados, entonces el día de mañana ya vamos a tener resuelto ese tema, ¿no? Como habíamos indicado, pues el día de hoy va a ser una clase bastante liviana porque vamos a continuar con el tema que habíamos tomado con relación a lo que es el derecho de las obligaciones en materia familiar, que en una anterior clase ya hemos iniciado un poquito desglosándolo, entendiendo con el ejemplo tal vez más claro que tenemos, que es el tema referido a lo que es la asistencia familiar y demás, pero corresponde también para nosotros que podamos hacer una, una recapitulación previa acerca de por qué tenemos que hablar de las obligaciones dentro del derecho familiar, ¿no? Es para eso que les he preparado estas pequeñas diapositivas, dentro de las cuales vamos a entender un poquito más esa relación que tienen las denominadas obligaciones dentro de lo que es el derecho familiar. Y vamos a iniciar diciendo que el profesor, acá está, el profesor italiano Cesare Massimo Bianca entiende como esta relación que la ley es un precepto emanado del Estado en un ejercicio formal de la potestad normativa. ¿Qué significa eso en cristiano? Que nosotros como sociedad le hemos dado ese poder al Estado para que mediante un sistema de normas pueda regular, pueda ordenar y pueda sancionar en caso de incumplimiento. Y ese ejercicio formal de esta potestad normativa, que es de exclusiva potestad del Estado, pues es lo que genera esta ley, y que la doctrina pues va a ser ese instrumento útil para comprender y racionalizar el derecho. ¿Por qué es importante racionalizar el derecho? En muchos casos se ha visto que existe un conflicto tanto de intereses cuando, por ejemplo, vemos dos bienes jurídicos que se encuentran contrapuestos entre sí y que generan muchas veces que nosotros dentro del derecho tengamos que escoger uno de ellos, ¿no? Como por ejemplo la vida como derecho fundamental y básico de todo ser humano, protegido por la Constitución Política del Estado, el ordenamiento interno y también los tratados y convenios internacionales a través de la suscripción de estos diferentes mecanismos, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando nos encontramos, por ejemplo, frente a un delito de carácter características que hubiere privado de la vida a otro ser humano, ¿no? Entonces, vamos a un poquito hacer alusión a este aberrante infanticidio que ha estado pues sacudiendo a la sociedad las últimas 2 semanas, ese infanticidio de dos pequeños, de dos bebecitos que pues que estaban en poder de sus padres, quienes debían protegerlos, y bueno, que el padre llega a terminar con la vida de estos pequeños y eso genera
pues no solamente un repudio general, sino que se active este poder del Estado a efectos de poder sancionar esta conducta de un carácter no solamente sancionador, sino también ejemplarizador. Y se impone pues una pena bastante alta con relación al infanticidio, pero adicionalmente reabre ese debate que en algún momento, y no solamente en Bolivia, se ha aperturado sobre la pena de muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo el Estado puede, mediante esos mecanismos internos, puede normar y puede proteger estos derechos que lo que se busca es que se respeten y que puedan ser pues ejercidos de forma directa por la sociedad? Entonces, en ese sentido, vamos a ver que muchas veces va a haber esa colisión de diferentes derechos y que estos derechos, pues, en su momento tiene que aplicarse lo que es un razonamiento, un ejercicio intelectivo que lo que va a buscar va a ser mediante la doctrina utilizar esa facultad, esa instrumentalidad útil para comprender y racionalizar el derecho, ¿no? ¿Qué otro aspecto importante, por ejemplo, podamos nosotros incorporar? Que es la jurisprudencia, ¿no? Por tanto, vamos a nosotros esbozar un poquito esta conexión que este profesor ya ha establecido con el derecho de las obligaciones y el derecho de familia, ya que ustedes van a poder observar que dentro de lo que es el índice, la división de la ley 603, no contamos con un acápite o con una división que se refiera específicamente a este derecho de obligaciones de carácter familiar, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a desglosar y vamos a comprender esto en un grado ya de maestría, en un nivel de especialidad, entendiendo que tradicionalmente nosotros hemos concebido ese derecho civil, ese derecho privado, y que va a regular, por ejemplo, las relaciones patrimoniales dentro de las que se encuentran las obligaciones, los bienes, los derechos reales, los contratos, las garantías y extrapatrimonial que se viene a desarrollar con el tema de personas y familias, ¿no? Es en este punto que encontramos también en ese punto intermedio lo que es el derecho sucesorio. ¿Por qué en un punto intermedio? Porque el derecho sucesorio va a ver tanto la relación patrimonial como también el tema de las personas y de los nexos que tienen, por ejemplo, de cuyos con los herederos o con los posibles herederos, ¿no? Entonces, en este entendido, es que el derecho sucesorio se introduce en esa calidad de ser un punto intermedio entre estas dos divisiones, ¿no? Sin embargo, existiendo esta relación entre estos dos derechos, es pues un poquito complicado entender cómo ingresa en lo que es el tema familiar y si solamente debería estar regulado mediante esta norma civil que también se utilizaba antes de que exista el Código Procesal de Familia, este código que va a buscar el cómo nosotros vamos a aplicar, cómo vamos a generar ese procesamiento para que se pueda cumplir muchas veces los enunciados del código de familia, ¿no? Y lo mismo pasa con todos los códigos adjetivos de cada una de las materias. Entendiendo que el derecho de familia es una parte del derecho civil que regula estas instituciones familiares, como son la filiación, el matrimonio, las uniones de hechos, va a regular también el tema de parentesco, el tema de la asistencia familiar. Por otra parte, el derecho de obligaciones va a ser esa área que va a estudiar el derecho civil patrimonial y va a estudiar esa relación obligatoria entre la teoría general y las fuentes. Por tanto, nosotros hemos iniciado nuestro estudio a partir de ese estudio de lo que comprende ese derecho civil patrimonial
cuáles son sus fuentes, de dónde viene este concepto de obligación, qué tipos de obligaciones tenemos, quiénes son los sujetos dentro de esta relación, cuál es el objeto, cuáles son las posibilidades para que pueda denegarse ese cumplimiento de obligación y por tanto hemos dado pie y base para que podamos introducirnos a hablar de una obligación. Entendiendo que esta relación obligatoria se ha presentado como aquella relación jurídica que regula ese lazo o ese vínculo inicialmente entre un deudor y un acreedor, ¿no? Por el cual éste está obligado a realizar una prestación, sea positiva o negativa, a favor del primero y que tiene una pena, ¿no? Se tiene una pena no en el sentido o tiene una sanción, podríamos indicarlo, de incurrir en esa responsabilidad patrimonial en caso de incumplimiento. Entonces, esta terminología ya la hemos utilizado anteriormente, ya hemos hecho el análisis correspondiente y ahora nos toca ya verla en relación a lo que es el derecho de familia, siendo la gran rama la gran ciencia que acoge este derecho, entendemos como aquella conducta, aquella ciencia que regula la conducta del ser humano dentro de la sociedad, que va a regular las relaciones jurídicas sociales y ya que de acuerdo al orden jurídico tienen un contenido patrimonial y en otros casos también de carácter extrapatrimonial, ¿no? Sin embargo, es un poquito difícil encontrar una relación que no tenga ese contenido patrimonial o que hubiera nacido o que sea, por ejemplo, de carácter extrapatrimonial en el derecho de familia, ¿no? Por eso, esta parte del derecho se llega a denominar el derecho patrimonial de familia, ¿no? Y se afirma en relación a que es dentro de esta relación humana de contenido patrimonial, necesariamente tiene que ser normada, tiene que ser ordenada y tiene que encontrarse dentro de lo que es el ordenamiento a efectos de poder ejercer el mismo y de poder establecer el orden en el cual se puede ejercitar este derecho, como por ejemplo en el caso de lo que son las sucesiones. ¿Cuál es el porcentaje de participación que corresponde a uno de los herederos de acuerdo a la línea, de acuerdo al parentesco, de acuerdo a la afiliación? Ese derecho patrimonial familiar va a ser aquel que va a dilucidar estos aspectos y que va a establecer claramente estas relaciones dentro del derecho de familia, ¿no? Generalmente se suelen oponer, ¿no? Este derecho de familia y el derecho a las personas de las cuales posteriormente deriva ese derecho patrimonial, ya que en un principio estas pueden ser de orden público, ¿no? Como por ejemplo la afiliación o el nombre que se pudiere señalar, ¿no? O sea, que se puede incluir. ¿Por qué? Porque esta facultad de, por ejemplo, efectuar el registro de la identidad de un recién nacido corresponde al Estado mediante la institución que se llama actualmente CERESI, anteriormente se llamaba Corte Nacional Electoral, si no me equivoco, dependía de la Corte Nacional Electoral, y a partir de esa modificación se llega a denominar servicio de registro civil, que lo que va a buscar va a ser que se pueda dar ese carácter de publicidad a esa afiliación, a ese registro que se hace y que también pone al servicio de la sociedad en conjunto las oficialías de registro civil para que ese registro pueda incluirse y pueda ser de carácter público, ¿no? Entonces, esa medida en la cual el derecho patrimonial también se encuentra pues afectado
por instituciones de orden público, hace que nosotros tengamos que establecer, cuando hablemos de este tipo de obligaciones, cuál es el objeto, cuál es la causa, cuál es en realidad el espíritu de esa norma para poder llegar a establecer no solamente una interpretación correcta, sino también a efectos de poder cumplir de forma totalmente obligatoria la norma y de poder al mismo tiempo de efectuar este cumplimiento, de proteger a estos derechos que vienen derivados de la norma interna a través de lo que es el derecho de familia, ¿no? Entonces, en este caso, podemos establecer que no hay mucha distancia entre el derecho civil patrimonial y extrapatrimonial, ya que pues hay muchas diferencias, ¿no? Entonces, la familia y la relación obligatoria o esas obligaciones, pues son instituciones fundamentales del derecho civil y que van a generar, pues, obligaciones que tienen que estar normadas, ¿no? Por ejemplo, uno no puede decir, yo voy a nacer, pero no voy a, no reconozco, por ejemplo, como mi padre, no reconozco, o cuando un menor de edad, por ejemplo, quiera ejercer actos de disposición patrimonial, existe una limitante, ¿no? En ese sentido, pues ya hemos hecho un acercamiento acerca de cómo estas dos áreas se acercan, cómo estas dos áreas se complementan para poder lograr que el espíritu de la ley pueda ser cumplido a través de estos procedimientos y a través del cumplimiento de los requisitos que hace a cada una de estas instituciones, ¿no? En este sentido, vamos a hablar, ya habíamos hecho una introducción anteriormente, acerca de uno de los ejemplos más claros, más tópicos referidos a lo que son las obligaciones de carácter patrimonial, que por ejemplo, son por excelencia la institución de la asistencia familiar. En Bolivia manejamos ese término como asistencia familiar. En otros países se denomina el derecho de alimentos, en otros países se denomina, por ejemplo, a las personas que incumplen con esta obligación como deudores alimentarios, que obviamente ese nomen juris, no incluye todo ese bagaje de aspectos que incluye la asistencia familiar, pero que llega a determinar precisamente por qué, ya que estas personas cuentan con una obligación por la filiación de poder cumplir con estos aspectos referidos, por ejemplo, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, al techo, a la recreación y todos aquellos aspectos que se engloba bajo el concepto de asistencia familiar, ¿no? Entonces, la asistencia familiar dentro de su denominación, pues es una de las figuras familiares con influencia del derecho de obligaciones. ¿Por qué? Y esto también da pie a esta reforma, este proyecto de ley que se ha presentado y que hemos entrado en un análisis con todos ustedes en una anterior clase y que hemos pues logrado escuchar de acuerdo a sus participaciones cuál es la posición que ustedes ven con respecto a la implementación de estas modificaciones para lograr el cumplimiento de esta obligación. ¿Por qué? Porque este efectivamente es el ejemplo claro de cómo se ha tenido que adecuar el derecho de familia y establecer una sanción para poder obrar ante estos incumplimientos. Porque más allá de ser un deber moral de brindar la asistencia familiar, pues no faltaba aquellas personas que
incumplían, evadían y que los procesos como tal no le generaba pues un perjuicio evidente por el cual ellos se vieran obligados a cumplir con esta asistencia familiar, ¿no? O sea, uno como padre debería tener como premisa clara que cuando uno trae un hijo a este mundo, pues tiene la obligación de poder no solamente cubrir esas necesidades, sino también pues anteponerlas ante cualquier otra situación, ¿no? Dábamos, uno de sus compañeros nos daba un ejemplo, ¿no? O sea, muchas veces presentan para rehuir a la obligación, presentan deudas bancarias, presentan deudas por terrenos que hubieran adquirido, por bienes que han adquirido, y en ese caso, ellos están pues priorizando, por ejemplo, el pago de una obligación de un crédito, de una relación crediticia, a lo que es el pago referido a lo que son los alimentos ante un menor o ante, por ejemplo, un ascendente, ¿no? Una persona que requiera que se cubra con esta obligación. Entonces, a partir de estos problemas que se generan, pues eh, el, em, el Estado tiene que asumir políticas para que se pueda reducir esa brecha, por ejemplo, de deudores alimenticios y de personas que rehuyen a cumplir esa obligación, ¿no? Entonces, es de esta manera que la asistencia familiar va a ser el ejemplo más claro que nosotros podemos tener dentro del derecho patrimonial que se involucre y que se introduce dentro del derecho de familia, ¿no? Entonces, es- esta asistencia familiar también cuenta o debe contar con requisitos de procedencia. ¿Cuáles son esos requisitos de procedencia que nos pide como condición sine qua non para poder constituirnos nosotros en beneficiarios, para adquirir esa titularidad? En primera instancia, el vínculo familiar que tiene que estar acreditado. Normalmente se presenta el certificado de nacimiento, que es el que acredita esa relación que se tiene para poder exigir en base a este vínculo familiar el cumplimiento de esta obligación. Segundo elemento importante, la capacidad económica del obligado. Ustedes dentro de la práctica profesional, pues han escuchado esta pregunta, ¿no? Mil veces, o sea, ¿qué hago, por ejemplo, cuando una persona o cuando el papá del niño, no puedo yo demostrar cuánto gana, pero gana una cantidad ingente? Y ustedes saben que acá en Bolivia, pues están muy acostumbrados a esconder, a no ser muy formales con lo que son las contrataciones, a tener muchos comercios en los cuales no se puede demostrar efectivamente cuál es esa capacidad económica del obligado. Sin embargo, es un requisito necesario porque en base a que nosotros demostremos la capacidad económica del obligado y también el estado de necesidad de quien lo pide, a partir de estos dos aspectos se va a considerar el monto que se va a asignar. Y esto está basado en lo que son las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la valoración integral que debe realizar cada juez. Haciendo acá un paréntesis, ustedes, si están pendientes de lo que es la tecnología, han escuchado hablar de últimamente como un aspecto de moda, llamémoslo así, de lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que inicialmente había ingresado para poder, por ejemplo, suplir ciertos aspectos, mejorar la posibilidad, por ejemplo, de generar gráficos, de generar procesos mucho más rápidos a nivel mecánico, de robótica, de domótica, pero que ya ha avanzado
hasta el nivel en el cual en Colombia se ha presentado un proyecto en el cual existe un juez digital. O sea, una inteligencia artificial donde ustedes pueden, como un banco, ¿no? Introducir toda la información y esa inteligencia artificial pues va a emitir, llamémoslo así, un fallo, ¿no? Entonces eso nos hace pensar que los jueces próximamente podrán ser sustituidos, que es una posición pues muy, a mi forma de pensar, soy muy escéptica de que eso pueda pasar, ya que no nos olvidemos de que el derecho es una concepción de carácter humano y por tanto cada uno de los jueces cuenta no solamente con la formación necesaria, sino con todos esos aspectos como ser la lógica, las máximas de experiencia, que van a hacer que pueda realizar una valoración integral de cada caso. Una de sus compañeras indicó la anterior vez, sí en provincia sería hermoso que se implemente, pero no tenemos ni el sistema. Entonces, ¿cómo hacemos para demostrar la capacidad de ese obligado? Y ahí está el trabajo también del juez, que debe tener ese criterio amplio, que no creo que todavía puedan tenerlo, por ejemplo, las inteligencias artificiales, para poder emitir un fallo que sea, pues, llamémoslo justo y equitativo para quien acude a un sistema judicial a efectos de poder lograr justicia en el entendido de ese aspecto amplio y subjetivo que en realidad es la justicia, ¿no? Entonces, cerrando ya ese paréntesis, podemos establecer que estos dos parámetros se consideran a momento de establecer cuál va a ser esa obligación, cuál va a ser el valor de esa obligación que le vamos a imponer al obligado, al deudor alimenticio, si se constituye posteriormente en deudor alimenticio, ¿no? Entonces, en este caso, no es, también se puede dar, ¿no? Hay personas que logran suscribir, por ejemplo, un acuerdo y en el acuerdo establecen, ¿no? Cuál es el monto que voluntariamente, pues, se obligan a depositar cada mes para todas esas necesidades que pudiera tener el beneficiario. Pero esos son tal vez la menor cantidad de casos. Vemos mayormente que lamentablemente se tienen que recurrir a estos procesos de asistencia familiar, a ejecutar esas liquidaciones, a efectuar las notificaciones, a emitir mandamientos de aprehensión y a privarlos de la libertad para que cumplan con estas obligaciones alimentarias. Como hemos visto, posteriormente, inclusive van a tener muchas más incidencias, poder ser, no van a poder ser sujetos de crédito, ¿no? No van a poder, por ejemplo, realizar ese tipo de posibilidades de acceder a créditos para poder, por ejemplo, hacerse de bienes, de patrimonios, en total indefensión a las personas que dependen de él. Otra alternativa va a ser que no van a poder, por ejemplo, salir del país, ¿no? Porque también hay personas que huyen del país por estas circunstancias, ya que a veces las asistencias familiares son bastante elevadas, ¿no? Otra alternativa, por ejemplo, va a ser que estas personas, siendo funcionarios públicos, una vez que se presente la liquidación, van a poder acudir a la entidad a efectos de que se haga el descuento directamente. Entonces, son aspectos que el legislador ha tenido que llegar a incorporar a efectos de que se pueda cumplir esta obligación. Una vez que establecemos el monto, es decir, por ejemplo, ha demostrado que los gastos que corresponden a este menor ascienden aproximadamente a los 8.000 bolivianos. Entonces el juez, dentro de que Siempre valore que suma.
tiene esa posibilidad de dar ese las monto o no 8 tiene empezamos. posibilidad, Mm, entonces 8 muy hallará bien. una media y también efectuará Ya, 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 esa ya. determinación para ambos padres, ¿no? Porque la obligación no solamente viene de uno, sino es de ambos padres. Entonces, a partir de ese fallo, de esa resolución que se emite después de esa audiencia dentro del divorcio, dentro de lo que son las medidas provisionales y dentro de la resolución de la asistencia familiar, se establece numéricamente cuál es esa obligación y ya se convierte en una obligación que tiene un tiempo de cumplimiento, es de carácter mensual, tiene una forma de cumplimiento, se habilita una cuenta para tal efecto, para que realice el depósito. Anteriormente, ustedes recordarán que los juzgados de familia a veces se convertían en depósitos. ¿Por qué? Porque se entregaban no solamente en dinero la asistencia familiar, sino también en artículos, ¿no? Por ejemplo, se entregaba en latas de leche, pañales y demás. Sin embargo, realizar el trámite para recoger eso, o la mamá no tenía la posibilidad de venir a recoger o de hacer todo ese trámite, muchas veces se vencían esos productos, muchas veces se quedaban. Entonces, para evitar esas situaciones que pues posteriormente se ha habilitado la posibilidad de que se pueda abrir esa cuenta y que se pueda realizar ese depósito a efecto también de que la parte obligada pueda demostrar ese cumplimiento. Entonces, este tipo de obligación es de carácter mensual y se va a mantener hasta cuándo. Muchos dicen, cumple 18, ya no tengo que pasar asistencia. 25, ya no tengo que pasar asistencia. Falso. La ley no establece, o sea, establece más o menos hasta los 25 años, pero también establece que debe prestar esa asistencia familiar hasta que el hijo pueda adquirir un oficio, una profesión, un trabajo que le permita subsistir y que le permita vivir dignamente, ¿no? Tampoco va a ser eterno, va a ser hasta que el beneficiado pueda proveerse a sí mismo y que ya a partir de obtener esa profesión, pues se pueda garantizar su subsistencia en el transcurso del tiempo. ¿Ok? Posteriormente, pueden observar ustedes que esta figura evidencia esta vinculación con esta relación obligatoria más allá de, habíamos dicho, de la terminología que se utiliza como asistencia familiar, que ya es una responsabilidad patrimonial que se genera en caso de incumplimiento, ¿no? Que son las liquidaciones devengadas y dentro de las cuales ya genera la posibilidad de aplicar medidas para su cumplimiento, ¿no? Entonces, para poder acudir ante el juez, no necesariamente tenemos que tener un documento que diga que él se ha comprometido y que si en 3 meses no paga, no, sino la ley establece cómo se va a desarrollar eso y, por tanto, la fuente de donde emana esta obligación es la ley. Y una vez que emana esta obligación, pues su cumplimiento es obligatorio y no se da en la voluntad de las partes directamente, que normalmente es pues el principio de las obligaciones, ¿no? Porque las obligaciones, como hemos visto en las primeras clases, se dan a partir de lo que es ese contrato, esa voluntad entre las partes de poder establecer un acuerdo en el cual una parte entrega o se obliga a realizar algo o a no realizar algo y la otra parte pues entrega una cantidad de dinero por eh, eh, para ese cumplimiento de esa obligación, ¿no? Como contraprestación. Ese es el término. Entonces, en este caso podemos ver que la fuente de donde emana esta obligación es la ley
y no en la voluntad de las partes, ya que si fuera por la voluntad de las partes, tal vez el obligado nunca prestaría esa asistencia familiar, ¿no? Entonces, esta figura es una obligación especial y es un sentido que excede lo patrimonial. ¿Por qué excede lo patrimonial? Porque no estamos buscando acumular, por ejemplo, riquezas. Lo que estamos buscando es ese derecho de percibir esos alimentos y de que recibir esos alimentos sea una obligación correlativa y que se pueda dar esta relación de forma legal de contenido patrimonial, pero cuyo fin sea esencialmente extrapatrimonial, ¿no? O sea, lo que se busca es satisfacer las necesidades para garantizar esa subsistencia, ¿no? ¿Y en qué va a estar fundada esa asistencia? Primero, en los sentimientos de afecto, en los sentimientos de solidaridad que nacen a partir de los nexos familiares. Sin embargo, necesariamente se tiene que hacer uso de la ley para que muchos padres y muchas madres puedan prestar esta asistencia familiar, ¿no? Entonces, si tuviéramos que basarnos solamente en el deber moral de que se cumpla, pues esto no se cumpliría, ¿no? Para nada, o sea, muchos padres se olvidarían de los hijos como lo hacen por muchos años y punto. Sin embargo, se ha leído a la sociedad, se ha visto esta problemática y a partir de ello es que se ha planteado esta solución a este problema incorporando esta institución de la asistencia familiar, ¿no? Entonces, esta obligación legal de alimentos de incorporar de la asistencia familiar es este peculiar régimen jurídico que lo distingue de las obligaciones porque incluye normas especiales, ¿no? Entonces, podemos ver de que estas obligaciones cuentan también con un alto grado de especificidad. ¿Por qué? Porque no solamente pueden generarse en dinero, sino pues también pueden darse por ejemplo, como había indicado, ¿no? Anteriormente se entregaba, por ejemplo, en mudas de ropa, se entregaba, por ejemplo, en pañales, se entregaba en tarros de leche, entonces puede ser también de esa manera también otorgada, obviamente también tiene que ser autorizada por el juez, ¿no? Entonces, una vez que esta obligación natural del padre de proveer al hijo, pues se constituye en un deber moral, en un principio no es exigible judicialmente, porque si uno no realiza ese trámite, no puede directamente exigir el cumplimiento, ya que una vez que realiza lo que es la tramitación, ya se establece la forma, el tiempo y el monto en la cual se va a determinar esa asistencia familiar, pero que una vez ya pagadas, pues ya no se puede volver a solicitar, ¿no? Y pasa lo mismo cuando, por ejemplo, por 10, 15 años, el padre nunca ha entregado esa asistencia familiar hacia el hijo, nunca la ha entregado, y muchas mamás dicen, ¿no? O sea, nunca hasta el momento y esperan pues que nosotros hagamos una liquidación retroactiva de 10 años, siendo que ello no era posible por esa obligación natural, ese deber moral judicialmente no se encontraba registrado, ¿no? Entonces, ese deber moral no solamente entre los padres y los hijos, y los mismos padres con sus padres, es decir, con los abuelos, con sus progenitores, también realiza esa proyección del derecho de familia que también acoge a los parientes dentro de lo que es esa genealogía, ese árbol, y viene a
a tener que acoger a parientes que no son tan cercanos, pero que por la necesidad y por otros aspectos que se tienen que probar, pues llegan a requerir la asistencia de acuerdo a esta necesidad y la imposibilidad de cumplimiento de otras personas o la inexistencia de otros proveedores, ¿no? Entonces, en este caso estaríamos hablando del caso de los tíos y de los sobrinos, ¿no? Ahora, entendiendo esto como una obligación de dación de pago, podemos entender que lo que se busca es cumplir de una forma distinta al pago de esta cantidad de dinero y facilitar esa obligación, ¿no? Entonces, se puede ver alternativas como por ejemplo, y este ejemplo corresponde a lo que es el derecho venezolano, que señala su artículo 228 de su Código Civil, en el cual indica que el que deba suministrar los alimentos puede optar entre pagar una pensión alimenticia o recibir y mantener en su propia casa a quien los reclama. Entonces, esta, por ejemplo, es una innovación, ¿no? Porque acá está diciendo, bueno, que si no tiene, por ejemplo, para entregar, para darle un techo, entonces tenga que recibirlo o mantener en la misma casa a quien lo pide, ya que todos tenemos un domicilio y, y por tanto pueda también realizarse la asistencia de esta manera, ¿no? Innovador también esta posibilidad, ¿no? Obviamente no se considera cuando son menores cuya guarda le corresponde por decisión judicial a otra persona, ¿no? Entonces, también en Venezuela se cuenta con la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y de acuerdo a ellos, pues eh, eh, establece también que se pueda dar un daño y una responsabilidad civil en materia de derecho de familias cuando, por ejemplo, se genera un daño que se tenga que resarcir por el impago de la obligación de alimentos. ¿Por qué les hago mención a este tema? Porque cuando nosotros realizamos la liquidación de la asistencia familiar, simplemente se hace el cobro de las asistencias devengadas, ¿verdad? De los montos devengados. Pero no así se calcula ese daño que hubiera generado por no cumplir en su tiempo esa obligación. ¿Cuál sería el daño? Un ejemplo que se podía dar por este impago. Que la madre, producto de este incumplimiento, hubiera tenido que acudir a un préstamo con un interés establecido para cumplir esa obligación, porque es verdad, los niños no comen cada 3 meses, no comen cada 6 meses o no comen cuando se acuerdan los progenitores, ¿no? Los niños comen al día y los niños no pueden esperar a que el 5 de cada mes el papá deposite para que ellos puedan acceder a esta alimentación o, por ejemplo, a la educación o a la vivienda o a la salud, ¿no? Entonces, dentro del derecho patrimonial familiar venezolano, vemos esta figura denominada este posible daño a resarcir por el impago de esta obligación de alimentos. Entonces, cuando hablábamos cuando cada uno de ustedes ha opinado y yo les indicaba qué innovaciones podríamos más incluir, este sería un punto muy importante que podamos tal vez tratarlo para que más adelante se pueda incorporar como ese daño que se ha generado por este impago de este incumplimiento de esta asistencia familiar, ¿no? Importante. En ese sentido, vamos a dar paso a la figura del matrimonio. ¿Por qué el matrimonio tiene que ser tocado dentro del derecho de obligaciones de la familia? Porque el matrimonio, ustedes conocen, ¿no? Básicamente es un contrato, ¿no? Es un contrato que nosotros, y déjenme leer exactamente, les voy a indicar cómo lo conceptúa el código. Acá se lo voy a indicar, aquí está.
dice, aquí está 51 incapacidad. Está 35. Permítame un segundito, tengo aquí el código. Acá está. En el capítulo segundo, artículo 147, van a ver ustedes lo que son las características, las formalidades previas que tienen que cumplirse para el matrimonio, ¿no? Cuánto tiempo hábil tiene que darse, cuál es el acta de manifestación que tienen que hacer, la documentación que tienen que presentar, la manifestación que tienen que realizar para lo que es el matrimonio, qué personas pueden oponerse, no es solamente como en las novelas, ¿no? Que el padre dice, no, alguien más que puedo poner y llega el ex, llega el vecino, llega otra persona ahí para impedir, ¿no?, ese matrimonio. La ley establece que esa oposición solamente puede darse por los parientes, ascendientes, descendientes, y puede darse, es decir, por la familia, hasta el cuarto grado. Puede darse también por el tutor, puede darse por el cónyuge, y eso pasa, ¿no? Cuando no tienen libertad de Estado y quieren engañar la buena fe del Estado, que tiene sus representantes, que son los oficiales de registro civil, y se puede presentar para oponerse para que se constituya ese nuevo vínculo sin estar disuelto el matrimonio anterior. También la autoridad de la nación o del pueblo indígena originario campesino al que pertenezca el futuro cónyuge o ambos. ¿Por qué se reconoce que él puede oponerse a ese matrimonio? Porque conocemos que dentro de un Estado plurinacional, cada una de esas naciones tiene sus usos y costumbres que muchas veces no incluyen, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? En sí, ¿no? O sea, realizar el acto de constituirse ante un oficial de registro civil, porque, bueno, son lugares muy alejados y demás, y en la mayor parte de los casos, pues se da la situación de que llegan a realizar una convivencia por muchos años y ya sería un matrimonio, de hecho, ¿no? Porque conocemos también que el matrimonio tiene tiene también esas características, ¿no? Como es la de constituirse en un matrimonio de hecho cuando cumple ciertas características que no solamente es el transcurso del tiempo, ¿no? Ahora, otra, por ejemplo, de esas tradiciones, esas costumbres, es la irpaca. Yo escuché eh, eh, acerca de la irpaca como una forma, por ejemplo, de pedirle el permiso a la familia para el matrimonio, pero no estoy segura si es para que se pueda hacer, para que pueda iniciar un matrimonio de hecho o para iniciar la convivencia o es una pedida de mano. No sé si alguien acá de los compañeros conoce acerca del IRPACA, si puede opinar, me puede explicar un poquito cómo es eso, o estamos todos dormidos porque es viernes. A ver, Miguel Coronel, Miguel está despierto, Jessica Peredo, Doctora, buenas noches, sí. bueno, creo que Doctora, buenas noches. los compañeros no estamos atendiendo. Oscar Chanes, tal vez nos puede explicar, no sé si conoce acerca del IRPACA. Buenas Doctora, buenas noches, doctor. noches. No conozco, doctor. Miguel Coronel. Desconozco. Yo, doctorita, le puedo explicar. Hola, hola, doctora, ¿se Hola. escucha? Buenas noches, doctora. ¿Yo le puedo Ahora sí, explicar? ahora sí, ahora sí. Ya por fin, mil disculpas, creo que había algún problema de el Con audio. Víctor, doctorita. Le puedo Ahora explicar. sí, ahora sí, ya, le Doctor, escucho. ¿conoces Miguel Coronel? Ya, escuchamos, escuchamos. Ya, doctora, buenas noches. Buenas Bueno, noches. sobre la infancia sí conozco, Miguel Coronel, ¿no? Perfecto, ya Eh, noto. ya, esta es una situación que se da desde la cultura aymara, en el cual consiste y varía también de acuerdo a los usos y costumbres de cada región del altiplano, en el cual dos personas
que nunca habían tenido algún tipo de unión, así por decir libre, ya pueden celebrar esta fiesta, en el cual la tradición también de hoy en día, ¿no? Manifiesta que el hombre tiene que ir a pedir la mano de la nueva acompañante de vida, en el cual tiene que haber una reunión, toda una situación con todas las familias, y la familia tiene que aceptarla, o no también, ¿no? En su momento, entonces tiene que venir con todo tipo de regalos, lujos, así por decir, ¿no? Para encariñar a la familia y decir que son dignos. Ellos también, a la misma forma, se tienen que, una vez que han aceptado la parte de la mujer, los familiares tienen que vestirse, visten de blanco. Al vestirse de blanco, ellos tienen que salir después de festejar, a una hora par. Bueno, esas son, ¿no? Las costumbres que tienen. Tiene que ser una hora que sea, digamos, 2 de la madrugada, 4 de la madrugada, y hacer un festejo en el cual no tiene que ser, ¿no? De acuerdo a los usos y costumbres, una hora impar, y tienen que ir recorriendo la zona para que vean la nueva unión. Y dentro de esta cultura también hay algo bien bonito, doctora, que indica así que cuando los nuevos que están empacados están saliendo, no tienen que tocar la luz del sol, no tienen que verlo. Y tampoco los primeros, si hay alguien en la calle, no tiene que ver una mujer. Bueno, los usos y costumbres dicen, no, si no, se les va a ir mal a la pareja. Si es que están en Mm, su recorrido, yendo, y hay una mujer, la primera que lo ve, tienen que regresar. Y si no mm, regresan, también es, ¿no? De mala suerte. Entonces, si un hombre los ve, ya pueden seguir y en el camino ya puede verle también a otra mujer esa situación. Entonces, esta situación es así, digamos, que se va viviendo, es algo bien mm, lindo, la verdad, y se va llenando también de oportunidades, de cruzar un puente si es que lo pueden. Es así como, digamos, es la Ipaca, con los regalos, el aguayo. Ya también depende de muchos pueblos, todo eso, si es necesario arrodillarse o que les chicoteen, todo eso, pero salen de blanco y es bien bonito, la verdad, muy bonito, doctora. mm. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad me ha ilustrado bastante. Quiero escuchar también a Carol, que nos quiere explicar un poquito acerca de este tema. Carol, por favor, si puede complementar algo, la escucho. Sí, buenas noches, doctora. Justamente, ¿no? Ya lo que me ha antecedido mi compañero, indicado momentos atrás. Bueno, indicar que la IRPACA es la formalización que realiza la pareja, ¿no? Esta IRPACA es una ceremonia que se realiza para la novia exclusivamente, ¿no? Es donde el Mm, novio lleva, justamente como lo había indicado, comidas, productos y otro tipo de situaciones, incluyendo dinero, ¿no? Por ejemplo, hay familias aquí, por ejemplo, en Oruro, que llevan dinero, ¿no? Están acostumbrados a llevar dinero en grandes cantidades, ¿no? Eso mm, se les coloca a la novia, ¿no? Para ir y para sacar a la novia de la casa, ¿no? Es un ritual que se realiza, una formalización que realiza la pareja antes del matrimonio. Eso simplemente, doctor. muchas gracias, Carol. A ver, alguien más creo que había Marianela, Marianela Ramos Condori. Marianela, buenas noches. Buenas noches, doctora. Evidentemente, como me han antecedido mis compañeros, es un ritual. Y generalmente esto lo hacen con las parejas que no han tenido un pasado, es decir, no han estado casados o no han tenido algún tipo de unión. En la IPACA también realizan las personas, o sea, los papás de los novios, las recomendaciones necesarias. Y es un punto muy bueno. ¿Por qué? Porque antes de que salga la novia, o sea, de que se la lleven, por eso en Aymara, Irpaca significa bajar, o sea, estás bajando a una novia. En ese entendido, los papás y los demás familiares hacen las recomendaciones necesarias para que esta unión dure para siempre, ¿no? Entonces, a mi forma de ver me parece muy bueno. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados siempre tenían, al menos acá en el altiplano, siempre tenían esa tradición y los matrimonios duraban, doctora, por mucho tiempo. Entonces, ahora vemos que se casan.
se casan con bombos y platillos, pero después a los 2, 3 meses ya hay procesos de divorcios y etcétera, ¿no? Entonces, para mí es un ejemplo muy bonito, ¿no? Esto de la IRPACA, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Marianela, le agradezco mucho. Y por último, Sonia Giovanna Mamani. Le estoy anotando la participación. Sonia, buenas noches, le escucho. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colegas. También hablando sobre la IRPACA, ¿no? Como dijeron mis anteriores colegas, la IRPACA significa llevar. Entonces están llevando a la Ujú. mujer a vivir a su casa. Algo bien sobresaliente de esto es que estando en esa reunión, en esa confraternidad, encargan lo que es a los que recién se están juntando. Les dan consejos, les dan incluso pautas de cómo va a ser en la vida el matrimonio antes de casarse. Entonces, ese momento es para convivir y conocerse en pareja. Pero como vemos ahora, se casan, como dice mi anterior compañera, a los 3 meses o 6 meses ya hay divorcios. Entonces, para que no exista eso, yo creo que era conveniente convivir como es en la IRPACA. Esa sería mi participación, doctorita. Muchísimas gracias. Sonia, ¿verdad? Sonia Mamani, ¿no? Sí. Perfecto, Sonia, gracias. Y cerramos este tema con Magali Mamani. Magali, buenas noches. Doctora, buenas noches, colegas. Bueno, al respecto de la IRPACA, todo eso son tradiciones muy bonitas que existen en nuestra cultura. Eh, en mi punto de vista personal, creo que es el respeto que se tiene hacia los padres y hacia la familia. El presentar al novio o el novio con su familia se presenta ante la familia de la novia. Y yo creo que ahí es donde la familia ambas familias les dan la bendición a la nueva pareja que se va formando. Eh, bueno, eso sería mi opinión en lo poco que conozco, doctora. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. No se olviden que todas las participaciones están registradas. Primero, gracias porque, como saben, esta es una clase en la que todos vamos aprendiendo. Entonces, ya tengo mucho más claro el concepto de la IRPACA, que, bueno, yo no lo conocía muy bien, pero gracias a sus participaciones me queda un poquito más claro que es en realidad una celebración previa, ¿no? Para que una pareja pueda iniciar esa vida, esa relación y que está muy casada también con esas costumbres, ¿no? Y si se dan cuenta, nosotros también somos un poco supersticiosos, ¿no? Que no se encuentre con una mujer o que pasen o que salgan una hora para, o sea, son situaciones muy bonitas, son situaciones muy propias de nuestra cultura y como decimos también muy de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, importante que nosotros, como somos también, que respetamos nuestras costumbres, nuestros usos y costumbres y nuestros saberes ancestrales, que bajo la Constitución Política del Estado todos debemos respetar. Entonces, es muy bueno que se mantenga, digamos, este tipo de celebraciones y que se les dé también el realce suficiente, ¿no? Para que no se vaya perdiendo, porque son tradiciones importantes y que han tenido efectos positivos, ¿no? Como ese, ¿no? De agarrar y decir, bueno, recomiendan los padres, los padrinos y demás, para que puedan llevar, digamos, digamos, una situación de respeto, una situación de compañerismo y que muchas veces los mayores pueden dar mejores consejos, ¿no? Pero ¿por qué yo les he preguntado acerca de este tema? Porque antes de hablar del matrimonio, tenemos que entender bien a qué nosotros vamos a llamar el matrimonio, ¿no? ¿Por qué se ha dado? ¿De dónde ha venido? O sea, ¿a quién se le ha ocurrido la idea del matrimonio? Porque este es uno de los temas más importantes dentro de lo que es el derecho patrimonial de las familias. ¿Por qué? Porque el matrimonio va a ser un contrato que extingue o que genera responsabilidades, obligaciones entre los cónyuges, ¿no? Entonces, para los que son católicos o para los que somos católicos, pues entendemos de que el matrimonio es ese acuerdo entre el esposo y la esposa, ese compromiso entre parejas
en el cual consagran su relación y reconocen esa responsabilidad, esas obligaciones y esas lealtades para con nuestro cónyuge, así como con Dios, ¿no? Entonces, muchas veces en esa celebración religiosa que se da, ¿no? Le dicen, ¿no? Le prometo amarte, respetarte, bueno, aspectos subjetivos, ¿no? Acompañarte, como dicen, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la pobreza. No son exactamente las palabras, pero esa, ¿qué le digo? Esa enunciación de forma verbal, esa aceptación que se efectúa al momento de no solamente consagrarse a Dios, posteriormente tiene que ser también esa ceremonia que se realiza con un oficial de registro civil, ¿no? Obviamente el oficial de registro civil, bueno, cada quien tiene su estilo, ¿no? No solamente cumple las formalidades, muchas veces les dan recomendaciones, otras veces lo hacen más rápido, pero, por ejemplo, para poder ser reconocido, nosotros establecemos esa base del matrimonio civil, ¿verdad? Porque ese matrimonio civil va a generar la fecha desde la cual se da inicio inclusive a esa comunidad de bienes gananciales, ¿no? Entonces, podemos nosotros establecer de que en Bolivia se reconocen dos tipos de uniones, ¿no? Esa unión de derecho, llamémoslo así, que es ese matrimonio, y la unión de hecho, que son esas relaciones concubinarias que actualmente son reconocidas en Bolivia porque efectivamente se ha tocado la temática de que existía una gran cantidad de población que no realizaba, digamos, este rito, este formalismo, esta inscripción ante un oficial de registro civil, ¿no? O sea, no lo realizaba, sino directamente iban, convivían y luego de eso tenían los hijos y muchas veces fallecía uno de los cónyuges y cuando querían hacer la declaratoria de herederos o algo se daban cuenta de que el mismo había estado casado previamente o había problemas así, ¿no? Actualmente inclusive se dan mucho de estos tipos de problemas. Entonces, no sé si recuerdan más o menos allá, yo soy de la Universidad Mayor de San Andrés, entonces yo cuando era estudiante recuerdo que como iniciativa de los docentes y demás, realizaban lo que eran las bodas colectivas, ¿no? Que lo que buscaban esas bodas colectivas era de que muchos esposos o muchas parejas que inclusive habían convivido años, pues puedan de alguna manera, llamémoslo, entre comillas, legalizar su situación y contraer ese matrimonio, ¿no? Entonces les facilitaban, por ejemplo, lo que es el acceso a la documentación, les facilitaban inclusive los costos, evitaba, ¿no? De que en esos pretextos de que, ay, que para la fiesta, es que no hay dinero este año, al año, y bueno, ya llevaban viviendo 20 años y luego venían los hijos y luego otras obligaciones, entonces justamente lo que se buscaba era formalizar esas relaciones para evitar esos futuros problemas que se dan cuando uno de los cónyuges fallece o cuando uno de los cónyuges, por ejemplo, decide romper con ese lazo matrimonial o, por ejemplo, cuando uno de los cónyuges llega a fallecer, ¿no? ¿Por qué? Porque estos tres hechos van a ser generadores de obligaciones y de adquirir derechos para el otro cónyuge. Entonces, es importante que nosotros hablemos del matrimonio primero como una institución fundamental del derecho de familia que supone esa unión formal entre un hombre y una mujer con el fin de hacer una comunidad de vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la naturaleza del matrimonio, llegamos a tener un pequeño conflicto. ¿Por qué? Porque la antonomasia del derecho de obligaciones nos refiere que para poder establecer una obligación, pues tiene que existir una relación contractual
de carácter voluntario en el cual se celebran estos acuerdos y se busca un objetivo en específico y que esa voluntad se plasma en un documento, en un contrato, y ese contrato es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Sin embargo, la particularidad del matrimonio es de que no solamente incluye obligaciones patrimoniales, sino también obligaciones de carácter personal. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a la comunidad de bienes gananciales, a través de la nueva concepción del derecho de familia, se ha establecido el reconocimiento, por ejemplo, del trabajo de la mujer como ama de casa o como cuando trabaja dentro de la casa, porque el concepto que se tenía a veces era de que el esposo trabajaba, traía el dinero a la casa y la esposa se dedicaba a los hijos, se dedicaba a la alimentación de la familia, se dedicaba a mantenerle pues camisas limpias para que él pueda ir a trabajar, mantener en orden, mantener los servicios al día y todo eso que aportaba para que el hogar pudiera funcionar y para que el varón pueda realizar esas actividades y poder proveer a su familia. Pero ¿qué era lo que pasaba cuando llegaban a divorciarse, no? O sea, él decía, yo he sido el único que ha trabajado, entonces ese dinero es mío y por tanto el bien es mío. Esa era la idea que se tenía. Sin embargo, a través de este reconocimiento que ha efectuado el derecho de familia, pues se realiza, eh, se pone se hace una revalorización de ese trabajo que efectúa la mujer dentro del hogar, que hace que ese hombre proveedor pueda pues llegar a obtener esos pagos y pueda contribuir a la economía familiar, ¿no? Y eso era un poco todavía vemos ejemplos tal vez de décadas anteriores, porque como actualmente sabemos, pues la situación ya no da para que solamente uno de los cónyuges trabaje, ¿no? Esa es la situación real y me imagino que ustedes también lo vivirán en casa, que tanto hombres como mujeres aportamos y tenemos una actividad laboral y también pues las mujeres tenemos una actividad laboral también de poder ayudar a los hijos. Obviamente esto tendría que ser un equipo, pero bueno, hablando de la realidad, es nomás así. Muchas veces tenemos la obligación también de velar por los hijos, de velar por la educación, por su vestimenta, por la salud y por todo lo demás, pero al mismo tiempo también generar recursos, es decir, hay mujeres, hay profesionistas que tienen esa labor, ¿no? De ser mamá, de ser profesionistas y ser inclusive realizar otro tipo de actividades. Entonces, esta no solamente es una actividad que nosotros podemos decir loable, ¿no? O sea, qué maravillosa mujer, qué gran valor, sino que reconocer y monetizar ese trabajo es un poquito complicado, ¿no? Entonces, el derecho de familia establece que entramos de esa comunidad, que significa que si yo puedo aportar al mes 1.800 bolivianos para el hogar y tú puedes aportar 10.550 bolivianos, de igual manera se suman y nos corresponde a ambos el 50% del pago de las obligaciones, como ser sustento del hogar, como ser los impuestos, como ser la vivienda, la alimentación, absolutamente todo, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, nosotros no podemos entrar dentro del matrimonio y decir, bueno, vamos a contratar un contador que cada mes va a venir y va a revisar efectivamente cuánto yo aporto y cuánto aportas tú, ¿no? Entonces, tiene que ser parte de esa relación de convivencia y parte de esa lealtad que se tiene que dar entre cónyuges, ¿no? Por eso son obligaciones patrimoniales especiales,
porque tampoco podemos estar nosotros como Sherlock Holmes, ¿no? Detrás de nuestro esposo o detrás de nuestra esposa pidiendo informes, oficios a su trabajo para verificar cuánto es lo que percibe, ¿no? Para ver si realmente está siendo fiel con el depósito, con lo que eroga para el tema de la convivencia familiar, ¿no? Entonces, vean que dentro de esa decisión tan grande de poder ingresar, de poder unir su vida a otra persona, pues también está usted adquiriendo no solamente derechos, sino también obligaciones, ¿no? Por eso cuando actualmente, ya cuando se realizan los créditos, muchas veces van a poder ver de que el asesor de crédito va a ir a revisar, por más de que uno diga soltero y en el carnet tenga soltero, va a tener la posibilidad de revisar en el sistema y pues vaya sorpresa, no tiene esposa, entonces le va para poder firmar dando su aceptación. ¿Por qué? Porque al adquirir esa obligación, también está adquiriendo esa deuda y va a tener que realizar el pago correspondiente ante un eventual incumplimiento. E inclusive, bueno, en algunos casos, ¿no? Las entidades crediticias tienen un seguro que se da, por ejemplo, cuando fallece, que libera a la esposa para el pago, pero en otros casos no. Y en otros casos cuando hay, por ejemplo, obligaciones o hay préstamos de forma particular, fallece la madre o fallece el padre, entonces a quién van a cobrar va a ser al cónyuge, ¿no? Y posteriormente también inclusive a los hijos como herederos. Entonces, esa decisión de contraer matrimonio, pues va a darnos por resultado obtener muchos beneficios, muchas experiencias buenas, podrán tener también una linda comunidad, ¿no? No siempre digo de que va a ser malo, ¿no? Pueden tener una buena relación y pueden llegar a construir buenas cosas y demás, pero también hay que ver a lo que uno se está metiendo cuando llega a adquirir ese estatus de casado. ¿Por qué? Porque también le va a generar estas obligaciones. Por tanto, haciendo nosotros esa relación con el derecho civil y el derecho de obligaciones, podemos establecer que el matrimonio es un contrato, ¿no? Entonces, de acuerdo a la doctrina, también este contrato, pues, acerca de este matrimonio, se considera un negocio o un acto jurídico. Y al ver esta base, porque dentro de esa base de esas características contractuales, pues nosotros podemos ver emerger también que cuando exista ya una desvinculación familiar, también vamos a generar nosotros el cese de ciertas obligaciones a partir de la fecha en la que se emita directamente esta resolución, ¿no? Es en ese sentido que he querido tocar hasta este punto el tema ya hemos tocado asistencia familiar, ya hemos tocado matrimonio y ya hemos entendido un poquito a qué se refiere lo que es el tema de las relaciones patrimoniales en el derecho familiar. Son las 9 de la noche, entiendo que han tenido también un día pesado, que esta es una clase recuperatoria, entonces nos vamos a detener acá para que el día de mañana podamos continuar con lo que son los matrimonios de hecho y para que podamos continuar con el catálogo de obligaciones que significa pues contraer el tema del matrimonio, ¿no? Entonces, por el momento vamos a quedarnos ahí y voy a ver qué es lo que ha pasado con el tema de la plataforma, porque no les ha llegado la primera tarea que les he dado, tampoco la bibliografía, para que mañana ya puedan ingresar y puedan tener todo su material, ¿no? Mañana vamos a iniciar las clases a las 9:30 de la mañana.
Vamos a habilitar de igual manera el Zoom, les vamos a compartir, ya saben, por el grupo de WhatsApp. Y les pido que tengan su ley 603 a mano y la Constitución, porque el día de mañana vamos a tener una actividad ya para empezar también a acumular la puntuación, ¿no? Espero que hayan disfrutado tanto la clase como lo hice yo y que ahora puedan descansar para que el día de mañana puedan estar pues pilas y no estemos durmiendo y no estén cansados para poder ingresar a clases. Entonces, queridos maestrantes, el día de mañana, 9:30, iniciamos clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta más o algún comentario que quiera hacer. Vilma Centeno. Vilma, buenas noches. La escucho. Buenas noches, doctora. Buenas noches, queridos colegas. Para la clase de mañana me gustaría sugerir que podamos revisar este tema que he visto que se ha escogido mucho, de las uniones libres para registro. Debido a la época de la pandemia que hemos transcurrido hace poco, muchas personas consideran que la convivencia, que tiene que ser continua, pública y pacífica para demostrarse judicialmente, se ha habido interrumpido en la época de la pandemia por algunas profesiones específicas, como es el caso de los militares que han tenido que estar acuartelados, el caso de los policías que han tenido que estar acuartelados y distribuidos a lugares distintos al domicilio que compartían con su pareja, o a personas que han estado de viaje y han estado retenidas en otros países por la imposibilidad de volver a nuestro país, por ejemplo, y algunos consideran que esa continuidad ha sido interrumpida. Entonces, he visto eso bastante en el litigio y sería un tema importante a tocar. Si se interrumpe o no se interrumpe por el tema de que físicamente no estén en el mismo lugar. Sería como sugerencia para la clase de mañana, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Vilma, por la sugerencia. Mire, me encanta que pueda darme sugerencias porque este es un tema en el cual todos aprendemos, ¿verdad? O sea, el día de hoy, para mí, por ejemplo, ha sido un tema muy interesante esto de la IRPACA. En algún momento tal vez vamos o ustedes se animarán a hacer un trabajo un trabajo investigativo, ¿no? Sobre este tema, porque si se dan cuenta, no solamente es un tema que le digo, cultural, sino que puede ser también ejemplificador, ¿no? Para que dentro de otros países se pueda incorporar y pues garantizar, digamos, ¿no? De que la familia pueda conocerse entre sí, de que puedan llegar a acuerdos y así también pues garantizar una armonía familiar, no solamente entre los cónyuges, que a veces muchas veces las familias se conocen ese día, ¿no? Entonces, son temas interesantes y lo que nos indica Vilma también, porque son casos que nos llevan a reflexionar. Y no se olviden que los científicos del derecho, los arquitectos del derecho somos nosotros. Así que a partir de estas sugerencias, a partir de estos casos que ustedes nos presentan, el día de mañana también les voy a dar un caso para que ustedes puedan analizar y me puedan dar una respuesta. Entonces, voy a esperarlos de forma puntual y hoy terminaré de resolver el tema de la plataforma. Les agradezco absolutamente a todos su participación, su presencia, su compañía y sus ganas también de seguir aprendiendo. Que tengan un buen descanso y el día de mañana nos estamos viendo 9:30 para que no digan que nos hago madrugar. Así que muy buen descanso, bendiciones para todos y el día de mañana nos vemos temprano. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colega. Doctora, Buenas buenas noches. Una consulta. Mañana pasamos clases en la mañana. Sí, tengo entendido que el horario es de 9:30 de la mañana. O tienen algún óbice, tal vez si hay algún inconveniente, yo no tengo ningún problema. ¿Cómo lo han hecho en el módulo 1? Las clases son programadas en la noche, doctora, a las 7, de 7 a 9. Mañana sábado igual. Sí. Mire, déjeme consultarlo con el coordinador, pero yo no tendría ningún inconveniente. Les confirmaré ese tema y mañana, dependiendo del horario, pues podemos ver, ¿no? Si es que lo vamos a mantener o tal vez les conviene llevarlo en la mañana o tal vez es pesado por la actividad que algunos trabajan también el sábado. Entonces, si es de esa manera, pues recorreremos el horario
para las 7 de la noche, ¿no? Que es, si ese es el horario Doctora. establecido. Cristian, buenas Sí, noches. doctora. Buenas noches, doctora. Yo les siempre una sugerencia. Podría ser en la tarde, a finales de la tarde o la noche. Lo que pasa es que la mayoría, en el caso mío, que soy funcionario público, el día sábado es el único día que yo tengo para poder hacer mis actividades en el día, Sí, me ¿no? imagino. Entonces, yo le pediría que si se puede hacer en la tarde o en la noche, pero si no se puede, igual me someto a lo que disponga, doctor. Bueno, como nos ha mencionado su compañera, pues había ese acuerdo previo y a mí también me gusta cumplir, ¿no? Bastante, porque ustedes también se han inscrito, también por la facilidad de horarios y por la disponibilidad. Yo respeto mucho también las actividades que ustedes tengan, ¿no? Porque es importante también el tiempo que tenemos para nuestra familia, para nuestras actividades. Entiendo que el trabajo de lunes a viernes muchas veces no nos permite ni siquiera realizar actividades cotidianas como lavar la ropa, como dedicarnos al mercado o inclusive descansar. Entonces, les dejaré el día de mañana libre hasta las 7 de la noche, que se me conectan fresquitos para que podamos llevar la clase. Entonces me las hagan llegar para que yo pueda tocar. Entonces, con todo gusto yo voy a estar registrando esas participaciones o también mediante la plataforma Moodle, ¿no? Porque para eso también está habilitada. Ustedes pueden ver, tenemos un sistema interno también de comunicación, entonces ahí también me pueden dejar sus sugerencias para que queden registradas, ¿ok? Entonces, corregimos, rectificamos y mañana 7 en punto de la noche para que no nos quedemos hasta tan tarde. Los estoy esperando y nos estamos conectando. Yo les envío el tema del Zoom. ¿Ok? 19:00 el día de mañana. Bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes y mañana a las 7 en punto los veo. Buenas noches. Buenas noches, Hasta doctorita. mañana, doctora. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches, Buenas noches, doctora. colegas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches.